Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a pues continuar con esto del curso de Python y bueno, pues vamos a ver el día de hoy también otro tipo de data, otro tipo de data types básicamente, ¿no? Un tipo de dato y el tipo de dato que vamos a ver es list. O sea, ya hemos visto otros tipos de datos también y bueno, pues este tipo de dato también se utiliza muchísimo. Yo los que les sugiero en este momento es pues no preocuparse mucho por cómo aplicarlo todavía, ¿no? Primero vamos a conocer la herramienta, la sintaxis, y más adelante vamos a ver cómo aplicarlo y en dónde aplicarlo también. Esta herramienta es muy importante, ¿eh? Este tipo de dato, list, se aplica muchísimo. Los otros son de pan de cada día. Hemos visto numeric, un tipo de dato, hemos visto string, y vamos a ver lo que son listas el día de hoy, ¿no? Entonces, listas también se aplica y se aplica muchísimo, la verdad, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué es una lista primeramente, ¿no? Ya hemos definido numeric, ya hemos definido también string, y las listas son básicamente, yo diría que son una colección de elementos, un tipo de dato donde es una colección de elementos, ¿ok? Esos elementos individuales pueden ser eh, numérico, puede ser string, puede ser listas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero es una colección de elementos. ¿Ok? Ese es el tipo de dato lista. Ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos, porque este es un video muy pequeño. Entonces vamos a ver unos ejemplos sencillos para que más o menos se entiendan, ¿no? Estamos tratando de hacer lo más sencillo posible para poder entenderlo. Y bueno, y vamos a ver básicamente listas, ¿no? Listas. Ok, vamos a ver cómo se define una lista. Por ejemplo, a crear una lista, ¿no? O sea, vamos a decir, por ejemplo, ah, elements. Ok, elements. Oh, perdón, aquí estamos. Ok, vamos a definir una lista, por ejemplo, que se llama elements. O sea, digamos elementos, ¿no? Vamos a ponerle para no confundirnos, le vamos a poner elements 01. Que vamos a definir esa lista. Le vamos a decir igual. Ok, ahora el primer concepto, en parte de la sintaxis, ¿no? Las listas se definen bajo esto, bajo los que creo que en español se llama corchetes, ¿no? Bajo estos que ustedes ven aquí. ¿Ok? Así se definen las listas. O sea, ponen el nombre de la lista, igual, abren corchetes, definen la lista con comas y luego lo cierran. Y vamos a crear una lista sencilla, por ejemplo, una lista de elementos. Pueden ser muchos elementos, miles de elementos. Y vamos a crear, por ejemplo, que sean elementos tipo string. Nuestra primera lista, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, mire. Y lo vamos a definir así con comillas. Y le vamos a decir, por ejemplo, cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a decirle um, time. ¿Ok? Cierro comillas. Ya definí el primer elemento de la lista. Comilla para el siguiente. Vamos a darle un espacio por si acaso. Ok. Vamos a decirle data. Ok, otro elemento es de tipo string. Ok, vamos a decir aquí otro más. Vamos a definir, otro elemento más dentro de la lista. Ok, entonces vamos a definir otro que le vamos a poner, am, por ejemplo, gold. Ok, vamos a definir otro elemento más. Le vamos a poner clock. Ok, miren, no le puse las comillas. Vamos a poner las comillas. Clock. Ok, y cierro aquí. Ok, ahí cerré mi lista, le vamos a dar enter. Bueno, y acabo de definir mi lista. Vamos a analizar nuestra lista. Mire, así se define una lista. Sencillo, muy sencillo. Tenemos el nombre de la lista que se llama elements 01, y los elementos que componen esa lista son siempre dividido por comas o separado por comas, ¿no? Si es del tipo string, si yo quiero cadenas,
elementos tipo string, tengo que ponerle sus comillas. Por lo tanto, este es un string time, otro string data, goal y clock. ¿Ok? Bueno, he definido una lista simple. Ahora, si ustedes quieren comprobar el contenido de la lista, pueden teclear nada más la lista, ¿no? Por ejemplo, elements. Elements 01. Que es como decir, quiero ver el contenido de esa lista. Voy a dar enter. Y ahí me dice, mira, lo que me arrojó aquí fue lo siguiente. Me dice, tienes elements 01, tiene 4 elementos. Y aquí están los 4 elementos. Uno es time, data, goal y clock. Y además es del tipo string. ¿Ok? Muy bien. Bueno, definamos otra lista. Por ejemplo, elements 02. Ok, vamos a definir otra lista. Ahora vamos a ponerle una lista numérica, por ejemplo, ¿no? Vamos a escoger 200, coma, vamos a dar un espacio, 300, y inclusive vamos a empezar con 100. 100, coma, 200, coma, 300, coma, vamos a ponerle, ahí lo vamos a dejar, 400. Ok, ahora, hemos definido otra lista, ¿no? Esta lista es de tipo numeric. ¿Por qué no utilicé comillas? ¿No? Y utilicé solamente 4 elementos. Recuerden, pueden ser muchos elementos. ¿Ok? Bueno, vamos a desplegar el contenido de elements. Elements 02. Perdón. Vamos a poner. Está mal escrito. Element, element 02. Creo que tiene que llevar element 02. Ok. Y ahí nos dice, miren, tenemos 4 elementos en la lista 2. ¿Ok? 100, 200, 300, 400. Bueno, estamos haciendo algo bien simple, ¿no? Que es definiendo listas. Estamos creando listas. Y se están dando cuenta ustedes de lo extremadamente sencillo que es crear una lista. Bueno, pues es también una potencia para usarlo en nuestros pequeños códigos, ¿no? Como les digo, no se desesperen, más adelante vamos a ver cómo se utilizan los strings, los caracteres, los tipos de datos numéricos, listas, etcétera, etcétera. Por ahora, concentrémonos en los conceptos, nada más. Bueno, ¿qué más se puede hacer con las listas? Ya sabemos que podemos crear listas de tipo string, podemos crear listas de tipo numérico. También lo que podemos hacer es mezclar también. Podemos tener de los dos, no necesariamente una estrictamente de tipo string, o sea, todos los elementos tienen que ser string o todos los elementos tendrían que ser numerics. No, pueden crear una lista donde el contenido, los elementos de esa lista pueden ser variados. Algunos numéricos, otros pueden ser strings. Por ejemplo, vamos a definir elements 03, ¿no? Element 03. ¿Ok? Y vamos a definir, por ejemplo, vamos a decir, am, vamos a decirle IP, ¿ok? Ahí está. Vamos a darle coma, espacio, le vamos a poner aquí, le vamos a decir am, un número, por ejemplo, 500. Perdón, no tiene que ser así. Tiene que ser así, el número así, ¿ok? Vamos a definir ahora uno que es string, que vamos a ponerle layer, ¿ok? Vamos a definir ahora uno como por ejemplo 600 y vamos a cerrar, ¿ok? Listo. Entonces hemos creado también elements, la lista elements 03, donde incluye los elementos de la lista son tanto strings como numéricos. Como siempre vamos a comprobar elements 03, le damos solamente el nombre de la lista para comprobar su contenido y nos dice ahí, ¿no? Siempre nos despliega entre corchetes, nos dice tienes un elemento que se llama IP, que es string,
tienes un elemento numérico que es 500, otro elemento que es string, que se llama layer, y otro elemento 600. ¿Ok? Entonces también se puede utilizar combinaciones. También se pueden hacer en las listas. También se puede, por ejemplo, sumar las listas, o sea, lo que se llama nested en inglés, ¿no? Eh, Se puede sumar las listas. Bueno, no, ese no es nested. Nested sería listas de listas. Ese sería nested. Esto sería básicamente adición a listas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, elements. Vamos a crear otra lista, ¿no? Elements 04. Y elements 04 va a ser, ¿no? La suma de, vamos a poner por aquí, list, perdón, la suma de elements, mal escrito, elements 01 más elements 02 más elements 03 más, tenemos 03 nada más, ¿verdad? O que tenemos 03 nada más. Listo. Podemos decir también eso, ¿no? Crear una lista donde es la suma de otras listas ya existentes. ¿Qué le vamos a dar enter? Y ahí está. Hemos creado la lista elements 04 donde es la suma de otras listas previamente creadas. Vamos a comprobar elements 04. Y ahí está, miren. Si se dan cuenta, todo esto simplemente es el contenido de otras listas, ¿no? Se llama Tame Data Goal, es el que está aquí. Y Clock, aquí. Y después son estas listas y esta lista que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, también es posible hacer operaciones con las listas, ¿no? También algo interesante en las listas, eso se va a utilizar mucho, ¿ah? Cuando ustedes crean listas, poder tener la oportunidad de sumar otras listas ya previamente creadas. Va a ser muy interesante eso, es una ayuda muy buena, ¿no? También, por ejemplo, algo muy importante, una operación que se utiliza mucho, es, por ejemplo, algo que no hemos hablado todavía, en la lista, por ejemplo, en la lista elements 04, existe, digamos, el posicionamiento de cada elemento, ¿no? La lista elements 04 tiene en la posición 0 time, en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una posición. Yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, le puedo decir, por ejemplo, elements, ¿no? 04. Yo le puedo decir, por ejemplo, despliégame el contenido de la posición 5, ¿no? También es una función interesante, ¿no? Estamos viendo algunas operaciones que se van a utilizar más adelante, ¿eh? Entonces, por eso es importante verlas en este momento, ¿no? Entonces, si ustedes entienden que los elementos de una lista, ¿no? Tienen una posición, ustedes los pueden desplegar. Por ejemplo, le pueden decir, de la lista llamada elements 04, quiero desplegar la posición 5, que sería, miren, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 200, ¿no? Vamos a darle enter aquí y ahí está, 200. ¿Ok? También le pueden decir, por ejemplo, elements 0, vamos a poner elements 01, por ejemplo, y que nos despegue el 1. ¿Cuál sería aquí? Miren, aquí está element 01 y el 1 sería el que está aquí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, data, que ese es el 0 y este es el 1, ¿no? Básicamente aquí, ¿no? Este es posición 0, este es posición 1. ¿Ok? Entonces ahí estamos. ¿Ok? Y otra cosa también interesante que se va a hacer en listas es eliminar elementos de la lista. También es muy importante. Y la forma de eliminar elementos de la lista hay muchas opciones, ¿ah? Miren, por ejemplo, vamos a poner, tenemos una lista, vamos a ver, elements 04. Vamos a desplegar todos los elementos, ¿no? Ahí está. Son los elementos 04. Por ejemplo, yo quiero borrar de esta lista, por ejemplo,
el 3, no, 0, 1, el 2, por ejemplo. Vamos a borrar el 2, este que está aquí, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ustedes le pueden decir el nombre de la lista, elements 04, y le pueden decir punto, y le pueden decir pop, ¿no? Ahí está, mira, la función pop, y vamos a decirle cuál quieres borrar, le vamos a decir 0, 1, 0, 1, 2, el 2, por ejemplo. Que le voy a dar enter. Listo. Y nos acaba de decir ahí que goal lo ha eliminado. Comprobemos esto, le vamos a decir elements 04. Miren, y ahí está. Time, data, ¿y dónde es el goal? Se acaba de ir aquí con esta función. Entonces, y así pueden seguir eliminando, por ejemplo, elements 04, ¿no? Le vamos a decir punto pop y le voy a decir por ejemplo, el 5. Vamos a eliminar el 5. Listo, eliminó el 300. Bueno, comprobémoslo. Elements 04. Bueno, pues el 300 ya no está. Si se dan cuenta aquí, miren, lo eliminó con esta operación que hicimos aquí. También son una de las cuantas operaciones vamos a poner aquí enter. Ok. Son de las cuantas operaciones que se pueden pues efectuar con las listas, ¿no? Y también obvio que hay una infinidad de opciones y muchas opciones que tienen las listas, que no vale la pena ahorita mencionarlas, pues imagínense la gran cantidad de opciones que tiene, porque luego se van a olvidar. Mejor en el momento, ahí vamos viendo la cantidad de opciones que tiene, dependiendo ya de la aplicación o de alguna rutina que se requiere hacer, ¿no? Pero lo importante es aprender en este momento más o menos la sintaxis. Lo que me preocupa a mí, lo que ustedes aprendan es la sintaxis primero. Ok, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué más. Bueno, también otra cosa muy usada es esta función que quiere decir que vamos a poner aquí el nombre de la lista, elements, elements 04, por ejemplo. Le estoy diciendo length elements 04. ¿Qué va a pasar aquí? Nos dice 10. ¿Qué quiere decir 10? Quiere decir que tengo 10 elementos, o sea, 10 items, como se dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número de elementos de esa lista. ¿Ok? Recuerden aquí que las listas, yo le puse nombres, las listas se llaman así, element 01 es nombre de la lista, element 02 es nombre de otra lista, element 03 es el nombre de otra lista, ¿ok? Y element 04 es el nombre de otra lista, que es básicamente aquí está la suma de las listas anteriores. Y además de que todas las listas tienen elementos, ¿no? Elementos aquí pueden ser string o pueden ser simplemente numéricos. Además de eso, que cada elemento de la lista tiene una posición al cual podemos nosotros pues, añadir, borrar, eliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, hay muchas funciones. La idea nada más era pues dar un pequeño repasito y pues básicamente ver lo que son las listas, ¿ok? Pues vamos a continuar con otro data type más, ¿ok? Así que vamos a hacer otro videito más de otro tipo más, probablemente tuples. Es muy interesante también, otro tipo de datos. Bueno, pues es todo por hoy. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.